Bienvenidos, bienvenidas. Para quienes ya se están conectando, agradecemos su presencia. Y pues les decimos que estamos esperando a que las personas que se inscribieron para la reunión de hoy, para este encuentro reflexivo, les damos las gracias por estar aquí, por hacerse presentes y por participar de este encuentro. Entonces vamos a dar una esperita de 5 minutos mientras las demás personas se conectan. Sabemos que para muchos pues esta tecnología es algo que manejan de manera muy cómoda y muy efectiva, pero para muchas personas pues esta tecnología requiere de tiempo, de minutos. Ya vemos aquí que las personas se están conectando. Para quienes ya están conectados, vamos a tener esta charla más o menos de 1 hora y media y luego daremos un espacio aproximadamente de media hora más para resolver inquietudes y preguntas que surjan a través de esta charla o a través del duelo que cada uno de ustedes está viviendo. Así que apúntenlas por favor y las van enviando al chat, que al final las personas que me están colaborando con que esto sea posible, con que esta comunicación sea posible, van a tomar nota de las preguntas que ustedes les van enviando a ellos. Y al final responderemos de la mejor manera las inquietudes que cada uno de ustedes tenga al respecto de este tema, al respecto del duelo, de la pérdida de su ser querido, de lo que están afrontando a nivel físico, emocional, mental, sumado a que estamos en una condición especial. Nuestro planeta está asumiendo una condición especial y para quienes en este momento se encuentran asumiendo un proceso de duelo, pues se suma a los sentimientos y emociones que surgen y que son propios de un proceso de duelo. Vamos a seguir dando espera. Ya veo aquí personas conectadas y teniendo en cuenta que esta es la primera vez que hacemos esto en vivo a través de internet, vamos a tener un poquito de paciencia si en algún momento tenemos fallas de audición o visuales, vamos a entender que el equipo de Jardines de Paz está haciendo su mejor esfuerzo para llegar a sus hogares, para llegar a cada uno de ustedes y tener espacio para replantearnos tantas cosas que surgen cuando muere un ser querido. Gracias por su paciencia y gracias
participar. Bueno, en este momento son las 4:06. Nuestra charla está programada para las 4 de la tarde. Y pues bueno, ya tenemos bastantes personas conectadas, que bueno, eso nos alegra mucho. Es un esfuerzo conjunto que hacemos con Jardines de Paz para llegar hasta sus hogares. Pues vamos a ir dando inicio a este encuentro reflexivo, que me gusta llamarlo más así, para que tengamos la oportunidad de viajar un poco por lo que significa asumir la pérdida de un ser querido. Esperemos que a medida que las personas vayan sabiendo cómo ingresar a la página, se vayan conectando. Entonces, vamos a dar inicio nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a estos encuentros reflexivos que tendremos desde sus hogares y desde nuestro buen lugar para llegar a sus corazones y para llegar de alguna manera a compartir estos espacios. La muerte de un ser querido, morir, muerte, final, son palabras que de alguna manera nos impactan, que de alguna manera llegan de manera inesperada la mayoría de las veces. Hoy vamos a hablar de cómo es ese recorrido y cómo vamos a resignificar ese recorrido de duelo que se asoma, digamos así, con los innumerables facetas dependiendo de las condiciones y características de cada ser humano. Vamos a ver cómo el duelo está influenciado y está impactado por diferentes variables. Vamos a mirar que el duelo tiene que ver con la forma en que murió nuestro ser querido, si fue de una manera abrupta e inesperada, o si me dio una enfermedad, si de pronto hubo un diagnóstico y la persona pasó un tiempo enfermita o en el hospital y hubo tiempo para, digamos, ir asimilando que esa persona iba a fallecer o no. Igual, la idea de que yo separe el tipo de muerte no quiere decir que el uno duela más y el otro duela menos, ni que tenga unas connotaciones diferentes. La gran diferencia entre una muerte abrupta e inesperada, que podríamos hablar de la que ocurre con un accidente, un homicidio, un suicidio, o muerte, digamos, abrupta e inesperada como un infarto o un accidente cerebrovascular, o una persona que estaba muy bien de salud y de un momento a otro le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio y fallece de manera inesperada, diferente a la que hay una enfermedad media, un diagnóstico. La gran diferencia es el impacto que se genera en los dolientes. Entonces, quiero aclarar todo el tiempo y también quiero aclarar todo el tiempo que mi participación en esto del duelo viene de muchos años de trabajar con personas en duelo, de mis propios duelos elaborados, de lo que he aprendido a través de mi profesión, pero especialmente de la parte humana en la que me ubico hoy para llegar hasta ustedes.
Entonces, lo que yo les voy a decir no son verdades absolutas, son aproximaciones reflexivas, filosóficas y existencialistas que he ido recopilando a lo largo de la vida a partir de tantos y tantos consultantes que han llegado y a los que he acompañado de la mejor manera para que cada quien elabore su duelo. Entonces, nada de lo que yo diga es definitivo. Lo que yo planteé aquí son sencillas y simples reflexiones. Ante todo, y si en algún pueda herir susceptibilidades, por favor, discúlpenme, sé que cuando uno está en duelo, eh, todo lo toma a pecho, todo le duele más, entonces vamos a pensar que lo que yo estoy hablando acá son reflexiones generales y no quiere decir que todos tengan que pasar por las mismas fases, ni por las mismas etapas, ni por las mismas reacciones. Bueno, entonces, retomando, dependiendo del tipo de muerte que hayamos asumido de nuestro ser querido, el impacto que se produce es más fuerte cuando es una muerte inesperada que cuando es una muerte que haya mediado un diagnóstico. Cuando el impacto es inesperado, entonces eso hace que esa primera fase, que se llama de shock o de anestesia emocional, sea un poco más larga. Entonces muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado por qué estoy como si no hubiera pasado nada, por qué no lloro, porque yo debería estar jalándome los pelos y debería estar gritando y debería estar sintiéndome muy mal porque mi ser querido murió. Pero resulta que muchas veces esas primeras etapas del duelo, esos primeros días y a veces meses, nuestra psiquis produce una especie de filtro para que el impacto de la muerte no nos avasalle y para que el impacto de la muerte sea decantado y sea asimilado lentamente y podamos digerir ese gran dolor de la pérdida de uno de nuestros seres más queridos. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuáles son mis reacciones, cuáles han sido mi reacción fisiológica, psicológica y comportamental ante la muerte de mi ser querido. He podido llorar, he podido gritar, me he sentido triste o me siento totalmente pasmado, no puedo hablar de eso, no me salen las lágrimas, ¿sí? Vamos a ir mirando cómo de alguna manera en esa primera fase de impacto emocional hace que nosotros nos sintamos tremendamente confundidos y tremendamente asustados porque van a aparecer en nosotros una serie de reacciones que seguramente eran desconocidas. Para algunos de ustedes, esta es la primera vez que afrontan la muerte de un ser querido de manera cercana o de manera significativa. Para muchos otros de ustedes ya habrán tenido pérdidas. Es importante recalcar que aunque hayan tenido otras pérdidas, aunque otros seres queridos de su familia o amistades o seres cercanos y significativos hayan muerto, cada duelo es único y particular. No podemos comparar. Porque hay gente que dice, no, pero pues que ya tú perdiste a tu papá y tu mamá, entonces para ti como que ya es más fácil, como que ya sabes cómo se hace esto, ¿no? No, señor, eso no es así. Resulta que cada duelo y cada pérdida tiene un significado especial para mi vida interior y para mi vida emocional. Y asimismo, mis reacciones, mis comportamientos van a ser diferentes, porque el vínculo que yo tenía con esa persona que murió es único. Es distinto el vínculo que yo puedo tener con una mamá, con un papá, con un hermano, con la pareja, con un hijo, con un amigo. Cada vínculo es diferente y por lo tanto la muerte de cada persona genera un duelo de manera diferente. Entonces, a veces nos sorprendemos porque decimos, no, pues yo ya atravesé otros duelos, pero este me ha dado como más duro, no sé, como que no sé qué es lo que me está pasando, porque no me puedo controlar o porque no puedo identificar qué es lo que siento. Pues claro, porque es que no podemos decir, ah, no, es que ya hicimos la primaria, entonces ahorita ya todo es común y conocido. No, señora, así no es.
Entonces vamos viendo, ¿no? Entonces primero el tipo de muerte. Vamos a retomar entonces, estamos hablando de cuáles son las variables que intervienen en un proceso de duelo para que cada uno de nosotros entendamos que no nos podemos comparar, que así seamos 5 hermanos, 6 hermanos, y hayamos perdido un papá, una mamá o una pareja de esposos haya perdido a su hijo, cada uno de nosotros va a hacer un duelo de manera diferente, tan particular como las huellas de los dedos de las manos. Somos tan individuales como el vínculo que representa la persona. Entonces, vamos a retomar, vamos a hablar del tipo de muerte, vamos a hablar de la edad que tenía la persona que murió. Voy a insistir en esto, no es que un duelo duela más que el otro o duela menos, pero el impacto que va a generar en nosotros, las reacciones que van a generar en nosotros van a depender de estas variables que les estoy mencionando. La edad que tenía la persona que murió, porque pues a veces cuando muere un niño o un joven, ¿sí? En nuestra mente no cabe que una persona tan chiquita vaya a morir, porque de pronto pues uno tiene en su cabeza que pues mueren las personas que son mayores de edad, que ya han cumplido un ciclo en la vida, etc. Entonces digamos que tiene mayor impacto la muerte de un niño, de una persona joven o de una persona que está en una etapa vital de su existencia, totalmente activo, totalmente productivo, y que hace que nos parezca injusto, porque de todas maneras la muerte siempre nos va a parecer como un acto injusto de la vida o de las circunstancias. Bueno, la otra variable que influye es nuestra cultura. Y resulta que en Colombia somos tan multiculturales y tan multicreyentes que eso hace también que el duelo adquiera diferentes matices y connotaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes miran una persona de la costa atlántica, una persona de la costa caribe, las personas del interior, las personas de los llanos, del Amazonas, de Pasto, ¿sí? Cada región maneja una serie de rituales y de significados en torno a la muerte. Hay una serie de creencias en torno a la muerte y en torno a lo que es bueno o malo con respecto a cuando muere un ser querido. Mi invitación es que se reflexionen que en el duelo no hay nada bueno ni nada malo, ni nada correcto ni nada incorrecto, sino lo que vamos a mirar de aquí en adelante en el duelo es si lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy viviendo es sano para mí y para mi familia, si es funcional para mí o para mi familia. Pero que si es bueno o es malo, no, porque lo que puede ser adecuado para una persona puede ser inadecuado para otra. Lo que le puede ayudar a una persona a salir adelante de un duelo, puede que para otra eso no le sirva. Y vamos a ir mirando qué son esas cosas. Entonces, culturalmente hablando, ¿sí? No es lo mismo el sepelio que se realiza en ciertas regiones de Colombia, por ejemplo, vemos mucho que en la costa atlántica, existen unos rituales donde se contratan a unas señoras que se llaman las playinderas, que se les pagan para llorar, porque para ellos, entre más llore la gente en el sepelio y durante la ceremonia de cremación o de entierro de la persona, es que lo queríamos más. Entonces, para ellos llorar y llorar es parte del ritual. Para otras culturas, por ejemplo, en el Chocó y en otras culturas afrodescendientes, por ejemplo, la muerte se celebra como si fuera una fiesta. Entonces, imagínense ustedes para una persona, alguna vez tuve en consulta una pareja que había perdido su bebé. La señora era bogotana, es bogotana, el señor chocuano. Algunas personas creen que es la falta de cultura, pero no, la falta o de educación, llamémoslo así, educación, y entonces, no, que es que porque es de determinado nivel, por eso es que hacen esto, y no. Aquí se trata de las improntas culturales que hemos adquirido de generación en generación y que consideramos que son adecuadas para la hora de decirle un adiós definitivo a nuestro ser querido. Entonces,
como les decía, tenía esa parejita y resulta que se había muerto su bebé, pero murió en el Chocó. Y allá, cuando el bebé muere, lo visten muy elegantemente, hacen una fiesta, ¿sí? Y al bebé lo jongolean. ¿Qué es jongolear? Es como les dijera, lo alzan y lo tiran, así, y lo van pasando de mano en mano, ¿sí? De mano en mano, el bebé ha fallecido, lo pasan de mano en mano, con los cánticos que son correspondientes, y pues obviamente para mi consultante bogotana, pues eso era atroz, eso era espantoso lo que estaba pasando. Para el esposo, que era chocuano, era lo más natural, era lo más propio cuando muere un bebé, porque para ellos en su cultura, si muere un bebé, pues es un angelito que va al cielo y que pues que eso es bueno, eso es algo bueno y hay que hacer una fiesta. En fin, quiero que miren porque cada uno de ustedes en este momento se estará cuestionando cuáles son sus costumbres. Miren que uno a veces no las cuestiona, ¿no? Uno simplemente las hace y punto. Pero cuando llega el momento de afrontar la muerte de un ser querido y de organizar los rituales y de organizar, no sé, dependiendo del credo religioso que se tenga o las creencias espirituales que se tengan, ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces el uno dice, no, hagamos esto, y el otro, uy, no, eso no, no lo hagamos. Y ahí empiezan a haber ya conflictos familiares, porque de alguna manera cada quien cree tener la razón, ¿sí? Para algunas personas, ver al fallecido en el ataúd es algo sano. Para otras personas les consideran que es una falta de respeto, entonces no permiten que se abra el ataúd, lo sellan. En mi experiencia como terapeuta en duelo, he confirmado que cuando uno puede ver a su ser querido en el ataúd, es, es más sano, ayuda más. Eso no quiere decir que si yo no lo veo, pues no voy a poder hacer un duelo. Ayuda a ver a nuestro ser querido. Entiendo que en este momento, en donde ha habido bastantes muertes por la situación del COVID-19, en donde no es posible ver a la persona fallecida, pues vamos a hacer unos rituales diferentes. Vamos a hacer ese duelo tal vez acudiendo a las fotos, acudiendo al último video que tuvimos, a las últimas cosas que compartimos, recuerdos, fotografías, objetos, etcétera, porque si bien es cierto que ver al fallecido ayuda en el proceso de duelo, cuando no se puede, y que no es solamente en este caso, sino cuando ha habido desaparecidos que aparecen, se encuentran después de mucho tiempo y donde no hay la posibilidad de una identificación facial, pues vamos a asumir un duelo diferente que seguramente va a tener algunas connotaciones especiales diferentes a cuando la muerte ha ocurrido de una manera más tranquila, más pacífica y se han propiciado los rituales que no son propios. Bueno. Entonces ya vamos viendo varios factores, la cultura, las creencias, los paradigmas, las improntas, las creencias religiosas o no religiosas, quien tiene o no una vinculación religiosa o quien simplemente se considera que pues no tiene ninguna creencia de tipo religioso. Para todos igualmente el duelo representa una sacudida emocional y una sacudida espiritual. Porque Van Gogh, que decía que era ateo, sin embargo, pintó un cuadro muy hermoso que se llamaba La noche estrellada, y él decía, cuando tengo una necesidad de religión, salgo a la noche y miro las estrellas. Entonces, por más que algunas personas digan que no creen en nada y que creen que con la muerte se acaba todo, pues es respetable, porque también de alguna manera algo hace que ese ser humano que falleció trascienda de alguna manera después de la muerte. Otra de las circunstancias es el tipo de vínculo que se tenía con la persona fallecida. O esa es otra de las variables, ¿no? Entonces, pues tenemos el vínculo con la madre, el vínculo con el padre, el vínculo con un hermano, el vínculo con el hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ocurre la muerte de un hijo, especialmente, pues es un duelo bastante complicado, porque
pues nos hemos preparado para que nuestros hijos nos entierren, para que nuestros hijos nos sobrevivan, ¿no? Y que sean ellos los que continúen el legado. Por lo tanto, la muerte de un hijo irrumpe ese ciclo biológico natural al que estamos convencidos que debe ser natural, y de alguna manera una parte de esos padres se resquebraja, se rompe frente a la muerte de un hijo. Vuelvo y repito, no es que haya más dolor en uno que en otro. Yo creo que cada duelo es igualmente doloroso porque es mi duelo. Generalmente cuando estoy en una conferencia digo, levante la mano el que diga cuál es el duelo más doloroso. Entonces pues me dicen, no, pues el duelo de la mamá, no, el duelo del esposo, no, el duelo de un hijo, no. Y yo le digo, el duelo más doloroso es el tuyo, el que estás viviendo en este momento. Y la idea es no comparar, no compararnos con nadie, y evitemos que de alguna manera las frases que muchas veces son bien intencionadas, pero que pueden ser dolorosas, nos afecten. Muchas veces personas nos dicen, pero bueno, ya estaba viejito y pues ya era su hora, ya cumplió su ciclo, ¿no? Pues yo creo que para ninguno de nosotros el tiempo es suficiente. O como por ejemplo, cuando muere un bebé, cuando muere en el vientre, ¿sí? O al momento de nacer, o a las pocas horas o días de nacer, suele ser un duelo bastante invalidado, porque entonces le dicen a la mamá, no, mira, pero siquiera que no lo conociste, además fueron poquitas horas, no llegaste a quererlo tanto, en cambio el mío que tenía 30 años o 15 años, ese sí que duele. Parémosle, démosle un alto a las personas que nos dicen eso y le decimos, mira, te agradezco inmensamente tu buena intención, pero para mí, mi hijo era mi hijo, así haya durado unas horas, así haya estado en mi vientre y lo haya perdido sin que ni siquiera lo hubiera podido conocer. Son duelos que suelen ser muy invalidados. Además, pues le dicen, estás joven, puedes tener otros hijos y te puedes, ¿no? O sea, como si un clavo saca otro clavo, ¿no? A veces somos la cultura de un clavo saca otro clavo. Entonces, o te dicen, no, mira, pues siquiera tienes otros hijos, porque pues eso hace que no, tu duelo no sea tan doloroso. Entonces la que perdió el único hijo le dice, no, pues terrible, pero mira, tienes a tu marido y tienes a tu familia. O sea, siempre nuestra cultura, la cultura de más se perdió en el diluvio, ¿sí? Trata de invalidar, trata de restarle importancia al dolor que tú estás viviendo. Trata de que tú no sientas el dolor, porque somos una sociedad triunfalista, competitiva, en donde se propende por el ganar, por el triunfar, por el tener, por el hacer, más que por el ser. Entonces, si alguien se acerca a tu dolor con esos consuelos bien intencionados, como digo yo, pero que no nos sirven para nada, pues aprendamos a poner límites. Aprendamos a decirle a la persona, mira, yo te agradezco la frase que me estás diciendo, pero no me sirve para nada. No me ayuda en este momento que tú me digas que tengo ahorita un angelito en el cielo, o que mi ser querido murió porque quién sabe Dios de qué lo estará librando, o que se murió porque ya era su hora. Pues sí, tal vez todo eso lo podamos entender más adelante, pero en este momento no. En este momento estamos afrontando un impacto fuerte de perder a un ser querido. Nos avasalla el dolor de la ausencia, nos avasallan las preguntas de por qué él, por qué a mí, por qué en este momento, por qué murió de esa manera. Siempre dentro del proceso de duelo surgen los porqués. Ya tú más adelante irás aprendiendo y hazte los porqués que quieras. Sin embargo, más adelante te darás cuenta que todos esos porqués son parte de tu necesidad de encontrar una respuesta a algo que no va a tener respuesta. Porque la muerte llega de manera inesperada o con preaviso. La muerte llega y nos llega a todos y nos va a llegar a todos. Pero poder entender que un ser querido partió en un momento dado, por ejemplo, en una etapa de pronto bonita de nuestra vida, ¿sí? En un momento en que de pronto
ya estábamos con otros planes y con otras alternativas de vida, pues obviamente que nos representa un dolor inmenso. Teniendo en cuenta entonces todas las variables, por eso lo que yo digo aquí van a ser generalidades. Y cada uno de ustedes yo lo que quiero que haga es que analice y registre esto que estamos compartiendo y que diga, oiga, sí, eso sí me está pasando a mí. Claro, yo también estoy sintiendo eso. Entonces no me estoy volviendo loca. No quiere decir que porque yo a veces oiga su voz o sienta su perfume o lo vea de pronto como que lo vi que entró, o que de pronto yo me levante por la mañana y diga, no, esto fue solamente un sueño y mi ser querido va a regresar. O sea, Margarita, que esto no quiere decir que me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco. Lo que pasa es que aprender a dejar, soltar ir a nuestro ser querido de manera física cuesta y se demora un tiempo. Y mientras nos adaptamos a aprender a vivir sin ese ser querido de manera física y aprendemos a que la relación no se acaba con la muerte y que aprendemos que porque la persona murió, desapareció, no, la persona sigue estando presente de otra manera. Y cada uno de nosotros va a decidir de qué manera esa persona sigue estando con nosotros. Vamos a mirar cómo de alguna manera, si hay obstáculos en el proceso de duelo, pero cómo hacemos que esa persona que físicamente ya no está, pase a un espacio emocional, al espacio emocional de los recuerdos, de la historia vivida, de los hechos compartidos, de todo lo que vivimos, agradable y desagradable, porque relaciones perfectas no hay. Y en ese transitar de adaptación, vamos a definir entonces qué es un proceso de duelo, ¿sí? Entonces, un proceso de duelo, fíjense que estoy hablando de un proceso, no estoy hablando de estado. La gente dice, estoy en duelo. El estar significa, pues, dentro de lo que yo considero una actitud pasiva. Mientras que si hablamos de un proceso, estamos hablando de un camino, estamos hablando de un aprendizaje, estamos hablando de un día a día en el que yo me voy confrontando con las diferentes emociones, sentimientos y sensaciones para poder ir asimilando de manera sana y adaptativa a que mi ser querido ya no va a estar aquí más físicamente. El proceso de duelo, como yo lo concibo, es un proceso de adaptación, de asimilación y de acomodación ante la pérdida, ¿sí?, de una persona, objeto o evento significativo en mi vida, que me lleva de alguna manera a asimilar la ausencia y a transformar esa serie de sentimientos que van a ir apareciendo en sentimientos proactivos, resilientes y de adaptación a una vida en donde voy a aprender a vivir sin mi ser querido de manera eficaz. ¿Por qué digo de manera eficaz? Porque hay mucha gente que cree, y volvamos a las creencias, ¿no?, que para poderle demostrar a las demás personas que el gran amor que tenía por su ser querido es decretarse la muerte emocional. ¿Cómo es eso de la muerte emocional? Entonces yo no vuelvo a reír, no vuelvo a salir, no vuelvo a ir a una fiesta, yo no vuelvo a ir a un paseo, me he visto totalmente de negro, ¿no? No me vuelvo a sonreír ni vuelvo a sentirme feliz, porque resulta que yo creo que amar a mi ser querido es morirme prácticamente con él. Algunas personas me dicen, mira Margarita, es que yo ya no encuentro sentido a la vida. Yo ya no tengo para qué vivir porque él o ella era el motor de mi vida, era la razón de mi existencia, era la luz de mis ojos, era la persona por la cual yo vivía. Cuando estamos enraizados en estas creencias, pues obviamente que vamos a sentir que nuestro mundo se acabó, que ya no tenemos nada por lo cual vivir. Y hay personas que me dicen, mira, yo no me suicido porque es que de pronto entonces cuando yo me muera no me voy a ver con mi ser querido, ¿sí? O porque de pronto
yo me voy para un lado y él está en otro lado. O sea, fíjense cómo en este momento de duelo son tantas las creencias que van a aparecer y aparecen muchas veces esas creencias infantiles, esas creencias mágicas de nuestra infancia, de omnipotencia, de poder cambiar la realidad, de poder hacer algo diferente con lo que nos está ocurriendo. Y por eso en un momento dado podemos creer, ¿no? Que amar a nuestro ser querido es estar tristes de aquí para adelante. Y yo les pregunto, si su ser querido los estuviera viendo por un huequito, vamos a imaginar que el alma de nuestro ser querido, el espíritu, el alma, su esencia, su luz, porque somos seres de luz, ¿no? Eso sí no lo podemos negar. Su luz está por allá en un huequito y los está mirando. ¿Ustedes creen que ellos estarían muy bien sabiendo que ustedes están vueltos nada y que ustedes ya, mejor dicho, decidieron que van a acabar con su vida? ¿Ustedes creen que esa sería una manera adecuada de honrar a las personas que ya no están con nosotros? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O pues que yo les invito a que se hagan, ¿no? Ahora, vamos a mirar diferente, decretarnos la muerte emocional a estar en duelo. Y estar en duelo es estar tristes, y es llorar, y es sentir rabia, y es sentir una impotencia y una frustración enorme. Y es en un momento dado sentir un vacío, ¿no? Un hueco aquí en el pecho o en el estómago, porque es que hay una parte de nosotros que se muere con esa persona, ¿sí? Y es sentir culpa, y es sentir rabia contra el mundo, contra la vida, contra, no sé, contra un Dios, contra el universo, contra el médico que hizo una mala praxis, o contra el que se estrelló, o no sé, si hubo un homicidio, un suicidio. La rabia, porque la rabia es la reacción propia cuando algo se me sale de las manos, cuando algo yo no lo puedo controlar. Porque si hay algo que nos enseña la muerte, es que no todo lo podemos controlar. Y si bien es cierto que dije que no iba a nombrar lo que estamos viviendo, pues lo que estamos viviendo nos está enseñando que hay cosas que no podemos controlar. La muerte no se puede controlar. El que estemos viviendo una pandemia y que tenemos que estar en nuestras casas cuidándonos los unos a los otros, no lo podemos controlar. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Hay cosas que sí podemos elegir. Y el gran maestro de la logoterapia, Víctor Frankl, lo decía en su libro. Víctor Frankl, les voy a contar para los que de pronto no han oído hablar de él, y de pasadita, pues es un libro que les recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido. Víctor Frankl fue un hombre, un médico, psiquiatra que vivió en los campos de concentración de Auschwitz, cuando la época de los hornos crematorios, y a él lo cogieron preso con su esposa que estaba embarazada y con sus papás y su familia, y todos fueron a dar al horno crematorio, todos fallecieron y él fue el único que quedó vivo de su familia. Y él empezó en esos campos de concentración, en medio de su dolor, de su tristeza, de su sensación de vacío, porque él decía, pues bueno, ya murieron todos mis seres queridos, ¿qué me queda? O sea, ¿yo ahora qué voy a hacer? ¿Y él qué hizo? Empezó a mirar a su alrededor y empezó a mirar que había gente y que había unas personas con unas fortalezas increíbles en medio de la hambruna que pasaban, y otras de una fragilidad que terminaban de pronto o suicidándose o se dejaban morir de hambre. Y entonces él dijo, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona viviendo bajo las mismas condiciones, ¿no? De maltrato, de humillación, de hambruna, de todos los días se sabía que elegían a unas personas y las iban a llevar supuestamente a las duchas, pero pues se sabía que las duchas realmente eran unas cámaras de gases. Entonces él se hizo la pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona bajo las mismas condiciones actúe y se comporte de una manera y otras se rindan ante las circunstancias de la vida? Y adivinen qué descubrió él. Descubrió el sentido de la vida, que hoy en día, pues algunos psicólogos le llaman la resiliencia. ¿Y qué es eso del sentido de la vida?
Entonces, él vio, porque empezó a hacer entrevistas y a hablar con la gente, de qué hacía que tú cada día te levantaras a pesar de tu inmenso dolor, a pesar de la desesperanza, a pesar de saber que tus seres queridos habían muerto, a pesar de que tú ni siquiera sabías si ibas a salir de ese campo de concentración. Y él encontró que el componente más importante que nos hace seguir adelante es la actitud, la voluntad de sentir, la voluntad de elegir, de ser capaces de decir, bueno, a mí me ocurrió esto. En este momento mi ser querido murió, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelito, mi abuelita, mi hijo, mi hija. No puedo cambiar las circunstancias. No puedo elegir retroceder la película y que las cosas sucedan de una manera diferente. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo elegir es, ¿qué voy a hacer ahora con esto que me ocurrió? ¿De qué manera voy a vivir este duelo? ¿De qué manera voy a recordar a mi ser querido? ¿De qué manera voy a asumir esta pérdida? ¿Cuál es la lectura que le voy a dar a esta pérdida? La lectura, pues, es tan personal como mis creencias. Entonces voy a decir yo tan de malas, ¿por qué me pasó a mí? Es que esto es un castigo de la vida o de Dios, o esto me está pasando porque yo no hice las cosas bien, ¿sí? O digo, la muerte es algo que nos ocurre a todos. Me duele terriblemente, terriblemente que mi ser querido haya muerto. Pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con esto que estoy viviendo? ¿Qué voy a hacer con mi tristeza? ¿Qué voy a hacer con mi desesperanza, con mi vacío existencial? ¿Qué voy a hacer con esta rabia infinita que me invade porque no entiendo, porque es que no quiero entender que la persona que yo más quería murió? ¿Qué voy a hacer con mis culpas? ¿Qué voy a hacer con este sinsentido? Y entonces ahí aparece eso que nos decía Víctor Frank. El que tiene un para qué encuentra un cómo. Entonces, si tú que me estás oyendo y que me estás viendo hoy, perdiste a tu ser querido y en este momento te inunda la tristeza profunda y te inunda la desesperanza, pregúntate, ¿sí? ¿Qué puedes elegir en medio de este dolor inmenso? ¿De qué manera quieres vivir este duelo? ¿De qué manera quieres seguir recordando y honrando a tu ser querido? ¿De qué manera vas a seguir adelante con tu vida? Porque tu vida te pertenece. Y tanto para ti como para tu ser querido, lo más valioso que puedes hacer es continuar con tu vida. Es hacer de tu vida algo valioso para honrarlo a él, para honrar tu vida y para hacer lo que todavía te corresponde hacer en este espacio llamado vida. Vamos a hablar un poco entonces de cuáles son esos sentimientos y emociones que más prevalecen. Y tú te irás preguntando si ya pasaste por ahí, si los has vivido y qué estás haciendo con ellos. Porque acuérdate que la última de las libertades del ser humano es la actitud con la que yo voy a asumir. Porque si bien es cierto que para todos hay dolor, hay tristeza, hay desesperanza, hay rabia, hay culpa, hay deseos de morir, yo decido cómo canalizo eso que estoy sintiendo. Esa es mi única libertad. Recuerden ustedes a Mandela, cuando estuvo preso durante tantos años. Él decía, podrán encarcelar mi cuerpo, pero jamás mi espíritu. Porque si mi espíritu se siente libre, aunque mi cuerpo esté metido en una prisión, yo seguiré siendo un hombre libre. Y acuérdense también de lo que decía nuestro gran líder Martin Luther King, que murió asesinado también. Decía, aún si supiera que mañana voy a morir, hoy sembraría un árbol. Porque hoy estamos aquí. Hoy nos corresponde seguir en la vida y sepultar a nuestros seres queridos. Hoy nos corresponde decir, ¿qué vamos a hacer con este duelo? Y bueno, después de que pasan la fase de shock, como les dije, de anestesia emocional, en donde muchos de ustedes dirán, no, pero es que yo no siento nada, yo no sé, yo me siento rara, porque yo ni lloro, yo tengo es un taco aquí en la garganta, pero yo la verdad no sé qué hacer, no, me siento como oída,
Eso se llama en psicología un nivel de despersonalización y una anestesia emocional temporal, mientras la noticia entra, ¿sí? El duelo es como si tuviéramos dos carritos, ¿sí? Uno es un carro último modelo que va a 100 kilómetros por hora en una autopista súper pavimentada. Ahí va la razón. El otro es una carcachita viejita que va a 30 kilómetros por hora en una carretera destapada. Ahí va la emoción, ahí van los sentimientos. Entonces, si ustedes miran, mientras la razón va acá, la emoción y el sentimiento apenas está arrancando. Entonces, racionalmente, ustedes saben que su ser querido murió. Ustedes entienden y ustedes incluso en ocasiones lo pueden decir. Pero la emoción se demora más en aceptar eso. Se demora más en adaptarse a aprender que ese ser querido ya no va a volver, que ya no lo vamos a poder oír más, que ya no lo vamos a poder abrazar, que ya no vamos a poder, si cantaba, oírlo cantar, si bailaba, verlo bailar, si cocinaba, verlo cocinar. Eso ya no va a estar más. Entonces vamos a ver qué nos queda de ese ser querido. Vamos a ver qué elegimos nosotros, qué nos va a quedar de esa relación. Porque como les dije, muere el cuerpo, pero la relación sigue existiendo. Y tú decides de qué manera te vas a relacionar con tu ser querido. De las primeras sensaciones, emociones y sentimientos que aparecen, ¿no? Vamos a hablar de sensaciones fisiológicas. Entonces está el dolor en el pecho o el dolor en el estómago. Se siente un vacío impresionante. Y por eso mucha gente come y come y come o se le quita el apetito, porque es que es una sensación como si uno tuviera un hueco aquí en el estómago y de pronto es aquí y nos falta la respiración. Y vemos cómo las personas en duelo suspiramos y hacemos, sí, como si nos faltara el aire, porque es que realmente nos falta el aire. ¿Saben por qué? Porque nuestra energía que estaba condensada en el amor por esa persona, esa energía ahorita se halla frágil, se halla debilitada por el dolor, la tristeza, la añoranza. Entonces nos sentimos muy frágiles, nos sentimos muy débiles, nos duele la cabeza, nos duele la espalda. La mayoría de la gente que viene a mi consulta me dice, Margarita, tengo un dolor en los hombros impresionante, me duele la espalda, no sé, me duelen las piernas, me siento cansada todo el día, me siento agotado todo el día. Claro, el duelo agota, porque el dolor y la tristeza agotan. Por eso hay que llorar. La gente les va a decir que no lloren. Ay, no lloren, porque es que mire, no lo deja descansar, no lo deja ir al cielo. ¿A ustedes quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que por uno llorar uno va a detener, ¿no?, la trascendencia de nuestro ser querido? Todo eso son creencias, por eso les decía que el duelo muchas veces se ve empantanado por las creencias, tanto culturales como religiosas. Entonces, cuando nos dicen que es que no podemos llorar porque no dejamos descansar el alma, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo sano cuando uno está triste? Cuando uno pierde a alguien, ¿qué es lo sano? Pues llorar y estar triste y estar acongojado, ¿cierto? Ahora, si tú ya llevas 2 años, 3 años, 5 años y lloras todos los días, pues te tienes que preguntar qué te está pasando. Pero que cuando muera nuestro ser querido, sintamos el deseo de estar tristes y de llorar, pues eso es natural. Hasta los animales hacen duelo. Los animales también lloran. Los animalitos se ponen tristes y los animalitos dejan de comer y uno los ve tiraditos por allá en su cama cuando pierden su cría o cuando pierden, no sé, su compañerito de juegos o lo que sea. Es más, los animales entran en duelos cuando su dueño muere, cuando la persona que lo cuidaba, que lo consentía, muere. Y los perritos entran en duelo, los gaticos, los pajaritos, todos los animales hacemos duelo. Y nosotros somos animales primates mamíferos. Entonces, desde nuestro cerebro reptil, hacemos el duelo igual al de los animalitos. ¿En qué nos diferenciamos de los animalitos? Que como nosotros tenemos el neocórtex y tenemos los procesos mentales racionales, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una interpretación. El animalito nunca dice,
Ay, mi perrito, mi hijito se murió porque yo por ir al parque lo descuidé y se murió. Yo soy una mala madre, yo no lo cuidé, yo no hice lo suficiente, yo soy mala. Eso no lo hace un animalito. El animalito se pone triste y puede dejar de comer y estar tiradito ahí, no le provoca jugar ni le provoca hacer nada. Igual que nosotros. El ser humano, ¿qué hace? Empieza entonces la culpa. Yo debería haber hecho, pero yo por qué no hice más, pero por qué no cambié de médico, pero si yo no le hubiera dado permiso para salir, pero si yo hubiera estado más pendiente, tal vez si yo hubiera intuido que se iba a enfermar o que le iba a dar un infarto, que le iba a dar, no sé, un aneurisma o bueno, lo que sea que le haya sucedido a nuestro ser querido. Y entonces si yo hubiera. Y aparece la culpa como uno de los más intensos componentes del duelo. Y la culpa, ¿qué es lo que hace? Que nos sintamos en desventaja frente a la muerte de nuestro ser querido. O la culpa por no haber sido suficiente. O la culpa porque no le dije que lo quería. Debí haberle dicho muchas más veces que yo lo quería. Y entonces yo te invito a que hoy te acuerdes de todas las veces en que sí le dijiste que lo querías. En todas las veces en que lo abrazaste. O a tu manera le hiciste saber que lo querías. En todas las veces que sí estuviste ahí para él. En todas las veces en que diste lo mejor de ti para esa persona. Pero como en el duelo lo primero que hacemos es acordarnos de todo lo que creemos que hicimos de manera equivocada. Y nos damos látigo y nos castigamos y nos flagelamos emocionalmente. Y sentimos que no tenemos derecho a vivir ni a reírnos porque nuestro ser querido murió y no fuimos lo suficientes. La culpa especialmente ocurre sobre todo o con la pareja o con los padres que han estado enfermitos o especialmente en la muerte de un hijo. Porque para los padres, especialmente dentro de nuestra cultura latina, nos han metido en la cabeza que nosotros somos los absolutos responsables de nuestros hijos. Y resulta que nosotros como papás tenemos límites y podemos darles todo el amor del mundo y todos los cuidados del mundo, pero llega un momento en que algo sucede y nuestro hijo fallece y creemos que hemos fallado como padres, como seres humanos. Y que la tarea que nos encomendaron para cuidar a ese hijo no fue fructífera y que fallamos y nos culpamos y nos damos duro y no nos perdonamos el hecho de que no tenemos el control. Volvemos a lo mismo, no tenemos el control. Y aparece también otro gran componente del duelo que muchas personas no lo quieren aceptar y es la rabia. La rabia que se camufla muchas veces en la depresión. La rabia que no se expresa porque está mal visto que tú te sientas furioso. Y les voy a decir una cosa, la rabia muchas veces nos saca de la depresión y de un duelo patológico. Entonces permítanse sentir rabia. Tenemos derecho a sentir rabia, aunque esa rabia suene injusta, porque a veces tenemos rabia con la vida, rabia con el vecino, rabia con el de allá, con el que se coló. Ahora, sentir rabia es diferente a cómo la voy a expresar. Y aquí sí viene la libertad de elegir. Yo tengo derecho a sentir rabia, tengo derecho a sentir tristeza. La cosa es cómo lo voy a expresar. De qué manera funcional, proactiva, la voy a expresar. Porque si bien es cierto que yo tengo derecho a sentir rabia, a sentir tristeza y a sentir todos esos sentimientos, la gente de afuera no tiene la culpa de que yo en este momento esté en duelo. Y yo no tengo por qué pagar con los demás, porque entonces aparece otro gran sentimiento dentro del duelo que se llama la envidia. Y muy poco reconocemos la envidia. Y ustedes me dirán, ¿pero envidia de qué, Margarita? Pues la envidia de sentir que fue mi ser querido el que murió y no el tuyo. La envidia de sentir que fue mi hijo y no el tuyo. Y ojo que con decir envidia no estoy diciendo que uno va a desear que se le haya muerto una persona a alguien más. No es ahí. Es la envidia de sentir por qué a mí y por qué no a otro. Y nos correspondió. Me gustaría compartirles un pedacito de la historia de mi vida y de por qué me dedico a ser una terapeuta en duelo.
Hace 23 años mi hijo falleció. Tenía 18 años. Y en ese instante en que uno cree que todo lo está haciendo correcto y todo, y de pronto viene la muerte de un hijo de 18 años y la vida te dice, ¡pah! Y te da un golpe, y te da una cachetada en la cara. Y entonces el mundo se nos resquebraja. Y entonces todo lo que creíamos ahora se vuelve confuso e inaudito, porque uno creía que la vida de uno funcionaba relativamente más o menos bien, con sus avatares y con sus sub y bajas y todo lo demás. Y de pronto viene este choque y entonces yo me vi abocada a sentir que el piso se me movía, que mi mundo se rompía en 20.000 pedazos y que yo había sido una mala madre porque no había sido lo suficiente para cuidarme. Y muchas veces me cuestioné sobre mi sentido de la vida, sobre el deseo de vivir y sobre muchas cosas, sobre mis valores, sobre el quehacer diario, sobre mis prioridades en la vida. Y entonces empiezo este camino de trabajar mi duelo y de decir, ok, mi hijo murió, esto es terrible. Nunca pensé, nunca pensé que a mí me correspondería enterrar a mi hijo. Y tomé la decisión de decir, me voy a reconstruir. Voy a mirar qué voy a aprender de este dolor tan grande que hoy me embarga. Voy a mirar de qué manera quiero seguir continuando la vida. Voy a reedificarme, a reconstruirme y a resignificar la historia para hacer una historia diferente a la que podría ser si yo me hubiera quedado pegada del dolor, de la desesperanza, de la angustia, de la culpa y del vacío existencial. Y empecé a trabajar en mí. Y desde entonces quiero compartirles que he encontrado un sentido, un para qué. ¿Recuerdan la frase que les dije de Víctor Frank al comienzo? Quien tiene un cómo encuentra el para qué. Perdón, es al revés. Quien tiene un para qué encuentra el cómo. Entonces yo dije, mi hijo murió y fue terrible para mí. ¿Cuántas personas más habrán en la vida que están viviendo este duelo? ¿Cómo puedo hacer yo para superar mi dolor y de alguna manera ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo pasé? Y eso es lo que me tiene hoy aquí con ustedes. Quería contarles esto porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, pero es que los psicólogos sí, pues hablan muy bonito y muy chévere y todo lo que dicen, y entonces sí, hablan del duelo y las fases y todas las pendejadas. Pero yo hoy les estoy hablando desde el corazón. Estoy hablándoles también como psicóloga, pero les estoy hablando más desde alguien que ha vivido no solamente ese duelo, sino muchos duelos más. En este momento quiero contarles que he perdido ya a mi padre, mi madre y 3 hermanos, además de mi hijo y bueno, otros familiares más, pero diríamos que les estoy hablando desde una experiencia vivida por mí, desde lo que sé que nos ayuda y que nos fortalece en los momentos difíciles del dolor. Entonces, volviendo al tema de las emociones, aquí lo importante es que yo respete mi emoción, que yo le dé sentido a mi emoción. Entonces, yo puedo sentir rabia. Lo que tengo es que canalizarla, porque yo no puedo ir por la vida de mal genio, iracunda, pagando con todo el mundo, como si todo el mundo tuviera la culpa que mi ser querido falleció. Entonces, ¿cómo canalizo yo mi rabia? Por ejemplo, entonces la rabia la canalizo, no sé, a través del ejercicio, a través de la meditación, a través del deporte, a través de diferentes actividades que me permitan a mí esa furia que tengo dentro de mí, esa sensación de frustración y de impotencia, canalizarla de una manera sana, saludable para mí y para las personas que me rodean. La culpa. ¿Cómo voy a solucionar la culpa? Con la disculpa. ¿Cómo es la disculpa? Pues entendiendo que tanto mi ser querido como yo fuimos imperfectos y que muy probablemente yo le fallé en muchas cosas y ese ser querido también me falló a mí. Que muchas veces estuvimos bravos, que muchas veces tuvimos discusiones, tuvimos peleas y nos dijimos cosas horrendas, que muchas veces también
fuimos felices y estuvimos y nos apoyamos y estuvimos el uno para el otro. Y muchas veces yo estuve ahí para darle lo mejor de mí. Entonces la culpa se resuelve sintiendo que como ser imperfecto yo y ser imperfecto mi ser querido que murió, hicimos lo mejor que pudimos en ese trecho de vida que nos correspondió compartir, sea largo o sea corto. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo ir canalizando. Viene los recuerdos entonces. Entonces vamos a mirar qué más nos ayuda durante este proceso de duelo. Además de los rituales a los que estemos acostumbrados, sea que los hagamos hecho yo. Y cuando me refiero a rituales, me refiero, no sé, a las ceremonias a los que estamos acostumbrados, ir a la sala de velación, que pues sé que en este momento no lo estamos pudiendo hacer. Muchas veces nos ha tocado pues saber que murió nuestro ser querido, pero que no vamos a poder asistir porque las circunstancias impiden que nos reunamos, ¿no? O que no podamos ir al cementerio porque en este momento no está permitido. Entonces busquemos formas alternativas ante estas circunstancias. Entonces, ¿de qué manera podemos recordar a nuestro ser querido? No sé, se me van a ocurrir muchas cosas que yo he hecho, yo se las voy a compartir, cosas que yo he hecho, que han hecho mis consultantes a lo largo de este trabajo de duelo que llevo haciendo con la gente que acude y que de alguna manera también en las conferencias que hemos dictado con Jardines de Paz a lo largo de todos estos años, propuestas que hace la gente. Entonces, por ejemplo, no sé, recordarlo a través de la comida favorita. Entonces, vamos a hacer esos frijoles o ese ajiaco o el arroz con pollo, no sé, la comida favorita que le encantaba a mi ser querido. Entonces, hoy en especial nos vamos a reunir y vamos a hacer la comida que más le gustaba a nuestro ser querido. O vamos a escuchar la música que a él más le gustaba. Vamos entre todos a decir, ¿tú sabes cuál era la que más le gustaba? ¿Cuál era la canción que más le gustaba? ¿Cuál era la música que más le gustaba? Y vamos a escuchar. Algunos me dicen que eso se llama masoquismo terapia, que porque, ay, Margarita, ¿cómo vamos a hacer eso? Si es que si yo hago eso me pongo a llorar más. Pues es que se trata de decantar el dolor, se trata de recordarlo, se trata de sacar la tristeza, porque la tristeza hay que sacarla, o si no se te queda adentro. Y si se te queda adentro, se te vuelve enfermedad y se te vuelve una dolencia física. Y entonces terminas tú enfermándote y tú crees que te estás enfermando por otra causa y resulta que te estás enfermando porque no has procesado y no has decantado y no has sacado afuera todos esos sentimientos y emociones que te genera la muerte de tu ser querido. Entonces vamos a oír la música, vamos a mirar las fotos que tengamos de él, hagamos un álbum. Eh, yo generalmente suelo recomendar que sembremos un árbol en homenaje a él, pero pues en este momento no podemos salir a la calle. Entonces, pues no sé, sembremos una matica, ¿sí? A mí se me ocurre, en días pasados murió una amiga mía, muy querida para mí, y pues no pude asistir, obviamente, a su sepelio. Y adivinen qué hice, pues cogí la parte de arriba de la zanahoria y la metí en un poquito de agua y la zanahoria botó unas ramas preciosas y la sembré en una matera. Y en este momento tengo una hermosa mata de zanahoria. Yo no sé si irán a dar zanahorias o no, pero la sembré en su honor. Sembré esa zanahoria porque yo no puedo salir a un vivero a comprar una mata. Las que tengo, pues ya las tengo, ¿cierto? Entonces, como yo quería sembrar algo en honor a ella, pues cogí la cabecita de la zanahoria, la sembré y viera la mata tan linda que es. O sembremos un frijol, qué sé yo, no sé, un apio. Ustedes le cogen la raíz al apio y lo siembran y les nace una mata muy bonita. Eso pueden ser homenajes. Otras cosas que podemos hacer es, no sé, a cierta hora del día, los que estén en casa, porque pues algunas personas estarán viviendo estos duelos solas en su casa, otros estarán 2 o 3 miembros de la familia. Yo creo que nos favorece el que hoy en día nos podamos comunicar a través de estos medios maravillosos. Entonces cojan una hora del día en que ustedes se encuentren a través del internet, enciendan una vela y hablen de su ser querido, recuérdenlo. Vamos a recordar anécdotas, qué era lo que más nos gustaba de él, qué era lo que nos hacía reír, qué era lo que nos sacaba la piedra, qué era lo que nos ponía de mal genio. Acuérdese que era necio y que era cansón y que
Porque es que una cosa bien importante en el proceso de duelo es recordar a nuestro ser querido como era. Porque es que tendemos a endiosarlo, ¿no? Entonces decimos, no, era lo más lindo del mundo, era lo más perfecto, como él no había dos, y entonces, ¿qué pasa? Que lo endiosamos, y entonces las personas que nos quedan a nuestro alrededor empiezan a sentirse mal. En el caso, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Era el mejor hijo, era el más lindo, era el preferido, era no sé qué. Entonces los hermanitos o las hermanitas que quedan dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces, ¿qué? En esta casa como que toca morirse para que lo vean a uno bien. No, hay que recordar a nuestro ser querido como él era, con sus aciertos y sus equivocaciones, con las cosas lindas y maravillosas que tuvo, pero también con las que tuvo horrendas, porque todos los seres queridos tenemos facetas de personalidad que a veces no son agradables y a veces no son desagradables. Entonces, reunámonos así en pantalla, encendamos una velita, ponemos una música suave o la música de su preferencia y hablemos de nuestro ser querido. Porque hay gente que va a tratar de cambiarte el tema y te va a decir, ay, no hables, no, mira que cada vez que hablas de él lloras, eso es mejor que no hables de él para que no llores y para que no te pongas triste. No, señor, hay que hablar de nuestro ser querido. Porque si hay algo que nos duele en el alma, es que la gente se olvide de la persona que murió. Y nosotros siempre vamos a querer, fíjense, yo por ejemplo tengo 23 años de haber sepultado a mi hijo. Y hoy en día, cuando alguien me llama el día de su aniversario, me dice, Margarita, te estoy pensando, te estoy recordando, porque hoy es el aniversario de tu hijo. Ah, sí, me siento triste, sí, y a veces me dan ganas de llorar. Pero también me siento agradecida de que mi hijo aún sigue siendo recordado por sus amigos, por la gente que lo conoció, ¿sí? Pero ya les digo, sin endiosar, sin endiosar. Hay una frase de García Márquez que dice mucho, ¿no? Dice, García Márquez decía, no hay novia fea ni muerto mal. Entonces resulta que, y no es porque vamos a decir que los muertos son buenos o malos, ¿no? Acuérdense que les dije al comienzo que no vamos a hablar aquí ni de bueno ni de malo, pero sí vamos a hablar de que los seres humanos todos somos imperfectos, porque todos vinimos aquí a evolucionar, a vivir una experiencia de vida, para unos más corta, para otras más larga, pero vinimos a vivir una experiencia de vida para aprender. Cada uno de ustedes elige cuál es el fin, si hay otra vida, si hay un cielo, si uno trasciende. Cada uno de ustedes tiene que encontrarle un sentido a la muerte y a lo que puede seguir después de la muerte. Eso no se los puedo decir yo, ni se los podrá decir nadie, porque cada quien tendrá una creencia de qué ocurre después de que un ser querido muere. ¿Sí? Para quienes quieren creer que hay un cielo y que hay un Dios, eso está muy bien. Para quienes dicen no, es que uno se muere y se transforma en energía cósmica, también está muy bien. Para quienes dicen no, uno se muere y uno lo sepulta y ahí se acaba todo, también está bien. Cada uno de ustedes tendrá que construir su propia creencia y lo que le ayude a sentir de su ser querido. Porque para poder pasar a la última fase del duelo, que es la fase de transformación, que es la fase en donde yo aprendo a vivir sin mi ser querido y le doy un lugar en mi espacio emocional, hay que pasar por todo esto que les acabo de decir. Hay que pasar por el dolor, la rabia, la tristeza, la desesperanza, la vergüenza, la envidia, la rabia, el deseo de morir. Todas esas facetas son sanas y son naturales y nos conducen a la adaptación. Cuando un duelo se vuelve patológico y se vuelve complicado, cuando yo me instauro y hago carpa en una de esas emociones o en todas. Y cuando yo digo frases como, mi vida ya se acabó, ya no tiene sentido seguir viviendo, ya no tengo ninguna razón para vivir ni para existir. Cuando yo me vea diciendo esas frases, me tengo que preguntar si realmente así es como quiero seguir viviendo lo que me corresponde de vida. O si más bien digo, oiga, a partir de esto, de este dolor tan inmenso, de esta pérdida tan grande, ¿sí? ¿Qué quiero revisar de mi manera de ser? A ver, si yo de pronto le daba mucha importancia, qué sé yo, no es mi caso, pero
Si yo de pronto le daba importancia a que no, tengo que comprar el carro último modelo, o es que si yo no vivo en determinado sitio, o es que si yo no viajo a Europa, entonces yo no voy a poder ser feliz porque es que la felicidad está en tener una casa y un carro. Y de pronto en este momento digo, oye, ¿será que eso es lo que yo creo realmente es lo valioso? ¿Será que esas prioridades que antes para mí eran imprescindibles, en este momento yo ahora las voy a replantear? Porque, ojo, eso no se trata de que entonces ahora, entonces, no, porque Margarita entonces nos está diciendo que nada de lo material es importante. No, 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 porque hay que tener calidad de vida. Claro, sí, está bien. Nadie está diciendo que tener una casa bonita sea malo. Nadie está diciendo que tener un carro sea malo. Lo que es inadecuado, llamémoslo así, es que mi vida esté basada en el tener más que en el ser. Y tal vez la muerte de este ser querido me invite hoy, nos invite hoy a replantearnos. Y más en este momento en que estamos todos en nuestras casas, algunos sin empleo, muchos otros pasando dificultades serias, serias, de ver de dónde vamos a conseguir dinero para pagar nuestras cuentas o hacer mercado, o sin saber, porque estamos además viviendo una etapa de incertidumbre. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque quien está viviendo el duelo en este momento, lo invito a que separe qué sentimientos y emociones y reacciones corresponden a la muerte de su ser querido y cuáles corresponden a la situación de vida que estamos viviendo en este momento. A la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más vamos a permanecer en este aislamiento. Cuánto tiempo más vamos a estar en nuestras casas, inventándonos actividades, inventándonos maneras de trabajar, de hacer o tal vez de replantearnos un espacio para pensar, para tomarnos la vida con un poco más de calma, para no seguir en esa carrera loca en que a veces nos metemos todos, de que hay que correr y correr para tener y tener y tener, ¿no? Pero ojo con diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo por mi encierro? ¿Qué estoy sintiendo porque si antes nunca estaba encerrada porque mi actividad era al aire libre o saliendo, cogiendo una buseta, un Transmilenio y yendo a una oficina y compartiendo con compañeros y que en este momento o estoy solo o sola o estoy con mi pareja con la que nunca había sabido si cómo era esa persona porque nunca había pasado tantas horas al lado de mi pareja y muy probablemente en este momento van a aparecer rencillas, van a aparecer eh, roces, diferencias, agravios. Entonces, si además de eso estamos viviendo un duelo, ojo porque son dos cosas que tenemos que aprender a diferenciar. Y en este momento, con mayor razón, decir, estamos en un duelo, vamos a manejar esas emociones, tanto las emociones de la incertidumbre de una situación de crisis de nuestro país y del mundo entero, más lo que significa haber perdido a mi ser querido en estas circunstancias, que es una variable que se añade a nuestro proceso de duelo. Y por eso les digo, acudan a todas las ayudas que puedan tener, no vivan este duelo en soledad, salgan a las pantallas, comuníquense con sus familiares, hablen de su ser querido, expresen sus sentimientos, exprésenlos, digan, me siento triste, hoy me siento abatido. Y tú como oyente, evita la invalidación y evita decir, ay, ya se te pasará, no, mira, tranquilo, no, mira, no llores porque no lo dejas descansar, no, mira, te vas a enfermar, tienes que dejar de llorar porque te vas a enfermar. Entonces, tanto tú como doliente, como tú como oyente, sé un oyente comprensivo, sé un oyente solidario. ¿Qué significa ser un oyente solidario? Deja que la persona exprese lo que siente, deja que la persona diga lo que piensa, diga lo que le gustaría hacer y tú sé un paciente oyente que lo único que haces es oír. No des consuelos falsos porque eso no sirve. Eso lo único que da rabia. Eso lo único que hace es que cerremos esta puerta y no queramos volvernos a comunicar porque si cada vez que yo te cuento cómo me siento, tú me das contentillos falsos o me dices, no, mira, no pienses más en eso, no hagas eso, mira que nos... O peor, o mira, tú a ti al menos se te murió uno, pero a fulanita que le murieron tres. Ojo con que nos invaliden, ojo con que nos comparen nuestro dolor.
Nuestro dolor es nuestro y tenemos derecho a sentirlo, como también derecho a procesarlo y salir en el tiempo que necesitemos. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y un duelo cuánto dura? El tiempo que yo me quiera dar. Y no se dejen presionar. Y tampoco se dejen presionar porque ya, mira, entonces tienes que salir de los objetos, ¿no? Hay que regalar todo, hay que salir de todo. Dónalo todo a algún sitio. Un momentico. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo de salir de los objetos. ¿Por qué? Porque mientras yo aprendo a la ausencia de mi ser querido, los objetos, que en psicología los llamamos objetos transicionales, son los que guardan la energía de mi ser querido. Entonces hay mucha gente que se aferra al lapicerito que dejó su ser querido y no quiere que nadie se lo toque. Entonces, muchas veces se observan estas actitudes como unas actitudes materialistas. No, lo que pasa es que este objeto, que era de mi ser querido, ¿no? Yo le guardo un cariño, porque es que el amor que le tenía a mi ser querido, como ya no está para dárselo, temporalmente se lo voy a dar al objeto que era de él, a sus pantuflitas, a la última bufanda que usó, a las chancleticas viejitas, al saquito viejito que usaba para dormir, ¿sí? Y entonces vamos haciendo una transición entre ese objeto y luego ir eligiendo dónde queremos colocar a nuestro ser querido. ¿Lo queremos colocar en la tumba? ¿Lo queremos colocar en el cenizario? ¿Lo queremos colocar en los objetos? ¿Lo queremos colocar, no sé, en el cielo, o en la naturaleza, en los árboles, en los pájaros? ¿Dónde lo queremos colocar? De todas maneras, cualquiera que sea el lugar, yo les voy a decir una cosa. El mejor lugar donde ustedes pueden poner a sus ser queridos acá, en su corazón, en sus sentimientos, en sus recuerdos, en lo que vivieron con esas personas, en lo que compartieron, en lo que hicieron y dejaron de hacer, en lo que fue agradable y en lo que fue desagradable. Aquí, ustedes se pueden mudar a donde quiera y su ser querido irá acá. Cuando lo ponemos afuera, nos cuesta trabajo dejarlo, nos cuesta trabajo soltarlo, nos cuesta trabajo no ir a una tumba a colocar flores, ¿sí? Entonces, en este momento en que no podemos ir, vamos a colocarle flores no sé, a nuestra casa, a encender velas, a recordarlos, a ver fotos, a ver videos si los hay. Al principio va a ser muy difícil. Sé que muchos de ustedes me estarán diciendo, no, Margarita, no soy capaz de mirar las fotos, no puedo ver los videos, es terrible, siento un dolor horrible cada vez que veo los videos. Tómate tu tiempo, ve con cuidadito, ve una foto. No la puedes ver, listo, la guardas. Mañana ensayas otra vez, o en una semana vuelves y ensayas. Y habla de él. Tal vez al comienzo te cueste mucho hablar de esa persona, porque se te van a venir las lágrimas. Pues que se te vengan, cajita de Kleenex, que lloras. Y ya cada vez vas a ver que vas a poder hablar de él con el agradecido recuerdo. Y llegará un momento, ¿sí? Jamás lo vas a olvidar, no te preocupes que jamás vas a olvidar a tu ser querido, porque hay gente que dice, ¿y cuándo se supera el duelo? Cuando uno olvida a la persona o cuando uno deja de llorar. No, el duelo se supera cuando tú puedes hablar de tu ser querido sin tanto dolor, con nostalgia, con el recuerdo agradecido, con todas esas historias que están, porque además es que hay que mirar que el duelo maneja varias digamos, etapas. Bueno, es hacemos un duelo por lo vivido, por todo lo que vivimos con esa persona y el duelo por lo que no viviremos con esa persona. Entonces, muchas veces hay gente que a los 5, 10 años, 15 años de pronto está llorando y le dicen, ay, pero tú todavía llorando, pero no, pero ya deberías haber superado el duelo. Sí, ya superamos el duelo de lo vivido. En ese momento podemos estar llorando por algo que no vamos a vivir con esa persona. Entonces el duelo reaparece y es lo que llamamos los síndromes de aniversario. Aparece cuando, por ejemplo, no sé, alguien se gradúa en la familia y decimos, ay, fulanito estaría aquí, ¿cómo hubiera gozado de ver el grado de la hija o de la nieta o de la sobrina o de la, ¿sí? O por ejemplo, cuando alguien se casa,
o cuando nace un bebé nuevo en la familia y esa persona no está. Entonces, ojo que son dos duelos, el duelo de lo vivido y el duelo de lo que nunca vamos a vivir en esa persona, con esa persona. Mi hijo no se había graduado de bachiller, se graduaría ese año que murió. Cuando mi hija menor se graduó de bachiller, uy, yo tuve un mare magnum de sentimientos encontrados porque ese día yo me sentía muy feliz de que mi hija menor se estuviera graduando, pero a la vez una gran tristeza y nostalgia de decir, ah, nunca vi graduarse a mi hijo. ¿Sí ven? Es un duelo diferente. Y aceptarlo y reconocerlo es parte de nuestra sanación y es parte de poder continuar adelante y de que esos sentimientos no nos aplasten, sino que nos den fuerza y que nos transmuten y que nos permitan salir fortalecidos de esta experiencia tan dolorosa. Voy a preguntar cómo estoy de tiempo para saber si este es el momento ya de las preguntas. Rafael, Adriana. ¿Sí? Rafa, ¿me estás oyendo? ¿Aló? Sí, Margarita, ya estamos revisando. Bueno, quiero saber es qué hora es para saber si ya es tiempo de empezar las preguntas, porque quiero leerles un poema, una lecturita bonita antes de empezar con las preguntas. Son las 5:22, Margarita. O sea que, ¿qué? Tenemos 10 minutos más. 10 minutos más. Bueno, Sí. entonces, como les decía al comienzo, para los que de pronto llegaron un poquito más tardecito a esta charla, manden por favor sus preguntas, dudas, inquietudes, que detrás de todo esto hay un equipo de gente de verdad trabajando para poder llegar a sus casas, que están tomando nota de las preguntas que ustedes están haciendo. Entonces, por el chat, por escrito, envíen las preguntas y luego ellos me van a ir leyendo las preguntas para yo responder cualquier inquietud y cualquier duda, no sé, cuestionamiento que se estén haciendo en este momento, que están viviendo el duelo por la muerte de un ser querido en circunstancias especiales, en momentos de crisis. Mientras esas preguntas están, yo traje un escritico. Resulta que yo generalmente leo poemas, pongo canciones, pongo música, pero hoy les traje este escritico colocándonos en el lugar de quien murió, ¿sí? Yo a veces hago esas cositas como, si mi hijo me viera en este momento, ¿qué me diría? ¿Qué recomendaciones me haría mi hijo, ¿no? Con respecto a mi vida? Querría verme seguir destruida, destrozada, vuelta a nada, llorando, acabada, ¿sí? Entonces, yo haciéndome esas ideas allá de qué nos dirían nuestros seres queridos si en este momento nos pudieran decir algo, escribí esto, que lo copié, una parte de alguien que escribió, más otra que yo le agregué. Y dice así: desde que me fui, es posible que hayas sentido muchas cosas, como miedo, ansiedad, culpa, tal vez tristeza, rabia, vergüenza, desesperanza. No te preocupes, eso es sano. Indica que estás en el camino, que teníamos una conexión y teníamos un vínculo muy fuerte, por eso te sientes así. Y que esta conexión, aunque yo ya no esté, continúa. Aunque quizás te preguntes muchas veces, ¿por qué murió? ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué le tocó a ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Te invadirán muchos porqués. Y aunque ya te habrás dado cuenta, hay muchas posibles respuestas, pero ninguna certeza. Algo que culmina, algo que termina en el cielo, es porque llegó la hora, es porque era su tiempo, es porque le tocaba, es porque así le correspondió. Hay algo de misterio en ello y no hay razones buenas ni malas.
Lo que ahora sé es que al dejarte, tu vida adquirió un nuevo significado, nuevos retos, nuevas metas, otros desafíos. Alcanzarlas solo depende de ti. Lo importante es dejar huella y hacer una contribución al mundo, a la vida, como la huella que dejo en ti y la huella que tú dejaste en mí. Tu compañía y tus ausencias hicieron parte de mí. Aprendí contigo muchas cosas. Recuerden que esto es figurado que nos lo estuviera diciendo nuestro ser querido. Aprendí contigo muchas cosas. Que no todo es color rosa y que en últimas, cada uno decora su vida como quiere. Me enseñaste y te enseñé tanto, tanto. Tú eres mi legado al mundo. Mi mensaje ahora es más claro. La vida es para vivirla. La vida es para vivirla. Vívela. Mi vida sigue a través tuyo. Y eso me reconforta y me deja en paz. No te preocupes por tu tristeza, ni tus lágrimas, ni por todos esos sentimientos que hoy sientes. Son naturales. Créeme que son naturales. Ahora tiene sentido cada lágrima, cada dolor, cada tristeza. El llanto limpia heridas, sana sentimientos y permite que más adelante la alegría aparezca de nuevo y que nuevamente puedas sonreír y que nuevamente puedas tomar la vida con entusiasmo y con alegría y que mi recuerdo sea un recuerdo de alegría y un recuerdo que te motive a seguir viviendo. Tú eres mi legado y ahora tú escribes tu propia historia con el final que escojas. Gracias por enseñarme. Gracias por aprender de mí. Gracias por dejarme huellas y gracias por seguir mis huellas. El dolor y la confusión van quedando atrás. El dolor se va y mi amor se queda. Mi cuerpo se fue, pero mi esencia sigue. En ti vive mi recuerdo y en ti nunca moriré. Ahora mi ser está en paz y tú puedes quedar tranquilo. Puedes seguir viviendo, seguir creciendo y compartiendo con quienes ahora están a tu lado. Mi más grande felicidad y mi mayor paz es que sigas adelante, trascendiendo, para que sigas siendo luz en el mundo. Bueno, vamos a dejarles con esta reflexión y que ustedes estén tomando el tiempo en este momento de pues enviar sus preguntas y sugerencias también. Son bienvenidas las sugerencias. Este es nuestro primer ensayo, espero que hayamos podido llegar de manera clara. Espero haber podido tocar su corazón y que se queden más que con una conferencia y con unas recomendaciones teóricas. Esta es una invitación a tocar su alma, a reflexionar, a replantearse cómo quieren seguir viviendo después de la muerte de sus seres queridos, cómo van a adaptarse a esa ausencia definitiva, cómo quieren recordar a su ser querido, a través de qué lo van a recordar, cuál es la huella que él dejó en ustedes y con esa huella que él dejó en ustedes, qué quieren hacer, de qué manera sienten ustedes que pueden honrar a su ser querido y que su legado que hoy habita en ustedes sea fructífero para otras personas, ¿no? que en este momento comparten este trecho de vida que todavía nos corresponde vivir.
Bueno, voy a coger el celular a ver si de pronto aquí ya están las preguntas. Adriana, ¿estás ahí? Sí, Margarita, ya las están subiendo. Bueno, entonces, eh, Aló, buenas tardes. bueno, no sé si las personas quieran que dé su nombre, José. No sé si las personas quieran que dé su nombre o simplemente hago la pregunta. Adriana, Sí. no sé si las personas quieran que dé su nombre o simplemente hago la pregunta. Yo creo que da la pregunta, Margarita. Ok, bueno. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, bueno, hay alguien que pregunta aquí lo de las esencias florales. ¿Las esencias florales se pueden utilizar? Claro que sí, todo lo que sea natural, porque si bien es cierto que el duelo es un proceso natural de adaptación, óigame bien, natural de adaptación ante la pérdida, ¿sí? No podemos confundirlo con una depresión clínica, ni con una persona que ha traído previamente ideaciones suicidas, o una persona con un trastorno bipolar, o una esquizofrenia, o una distimia, ¿sí? Entonces, ojo con diferenciar duelo con una depresión clínica. Entonces, hay personas que llegan a un duelo con una depresión y están medicadas, pero si no existe una enfermedad premórbida o una personalidad premórbida, que es lo que llamamos, o sea, si no ha existido antes una depresión clínica, porque la depresión es una enfermedad. Hay gente que cuando está triste dice, es que estoy con la depre. No, la depresión es una enfermedad. Lo que nos da en el duelo se llama tristeza, tristeza profunda, melancolía, nostalgia, ¿sí? Entonces, entre más cosas naturistas nos apoyemos, ¿sí? Por eso les hablé del yoga, les hablé del deporte, de la meditación. Las esencias florales son las indicadas. Hay una que se llama rescate, está la valeriana, está la pasiflora. Nunca se vayan a medicar sin consultar con un médico o con una persona experimentada en esto. No se vayan a poner a tomar somníferos, antidepresivos, porque o sea, la tristeza es una cosa natural. Ahora, si ustedes ya ven que no pueden dormir, que están desarrollando un ataque de pánico, una ansiedad, pues consulten, pero ustedes no se vayan a automedicar. En el caso de las esencias florales, pues son esencias que si bien es cierto, también hay que manejarlas con cuidado, pero son naturales. Ahora, si se pueden tomar una agüita de canela, sidrón, manzanilla, todas esas esencias, todos esos tés favorecen para que uno esté más tranquilo, porque recuerden que las esencias florales nos ayudan a transmutar el dolor. La medicación lo que hace es que tapa el dolor. Entonces, si tú te tomas una pastilla para estar dopada todo el día y para no sentir el dolor, lo que vas a hacer es postergar tu duelo. Y cuando ya dejes de tomar, entonces ahí se te va a destapar el duelo a los 6 meses o al año y ahí es donde vas a empezar a vivir tu duelo. Entonces, ojo con eso, la automedicación está contraindicada. Consulten, porque si no pueden dormir, insisto, pues hay que consultar porque tenemos que ayudarnos a dormir. Y pues si la valeriana, la pasiflora, el rescate, la estrella de Belén y todas esas esencias no les están funcionando, pues hay que acudir a la medicación tradicional, ¿ok? Pero con mucho cuidado. Otra pregunta, ¿cómo manejamos el duelo con los niños? Mi hija tiene 7 años, perdió a su papá, ella no quiere hablar del tema. En el día está en sus actividades de niña, en la noche le da angustia, pero no quiere hablar y expresar su tristeza porque era muy apegada a él. Bueno, yo creo que en la próxima, Adriana, tú me dirás, vamos a hacer una sesión especial para trabajar el duelo en los niños, porque eso amerita una charla completísima, pero para dar respuesta a la persona que nos pregunta acá, a ver, el niño hay que mirar la etapa en la que está. Tu niña me dices que está en los 7 años. Antes de los 6 años, el niño tiene un pensamiento mágico fenomenológico en donde para él la muerte es reversible, o sea, su papá o su mamá se murió y va a volver. Y entonces, si usamos eufemismos, ¿qué son los eufemismos? Por decir, le decimos al niño, es que papito emprendió un viaje,
o papito se durmió, o papito se fue para el cielo, ¿sí? Esos son eufemismos, porque realmente la palabra que hay que usar es papito murió. Ustedes pueden decir, uy, pero es una palabra como muy fuerte, pero es que es la real. Porque cuando usamos frases que, digamos así, distorsionan y le decimos al niño que papito emprendió un viaje, pues el niño va a seguir esperando que su papá vuelva del viaje. Entonces él no va a hacer un duelo. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los niños hacen un duelo en picos. Entonces, el niño en un momento dado puede estar muy angustiado, muy triste, y al momento siguiente puede estar jugando. Pero al niño hay que hablarle. Ahora, aquí tú, la persona que consulta, dice que no quiere hablar del tema. Pues hay que respetarle su espacio. Y es decirle, mi corazón, yo entiendo que tú estás muy triste porque papito murió. Usamos la palabra murió. ¿Qué es para ti que papá hubiera muerto? Me gustaría saber qué piensas y qué sientes. Si la niña definitivamente no quiere hablar, pues vamos a tratar de que a través de otras actividades como el dibujo, hacer mandalas, colorear con plastilina, la niña pueda expresar sus sentimientos, ¿sí? Y decirle, para todos esta muerte ha sido muy dura, todos estamos tristes, todos lo extrañamos, a todos nos va a dar muy duro, nos vamos a tener que ir acostumbrando y todo eso. Cuando tú quieras hablar, mi amor, yo estoy aquí para ti. Entonces tómate el tiempo que necesites. Ahora, por la noche, dice que le da mucha angustia. Pues algunas veces es aconsejable que durante esos primeros noches y días, pues dejemos que los niños duerman en la cama con nosotros, ¿no? Que no sea definitivo, porque eso después se puede volver una costumbre, pero yo creo que el abrazar al niño, el estar al lado y decir, sí, todos tenemos miedo, nos da miedo porque no sabemos qué sentir o cómo expresar las cosas que sentimos, sabemos que te cuesta trabajo expresar, pero irlo ayudando poco a poco. Pero yo creería que más adelante vamos a hacer una conferencia especial para todos los que tengan niños chiquitos y preadolescentes, porque son duelos diferentes a los de los adultos. Entonces, el niño en un momento dado puede creer que su papá murió y que ella de pronto un día le contestó feo o fue grosera o cualquier circunstancia que haya ocurrido normal dentro de un padre y una hija, y ella puede creer en un momento dado que, que ella fue la causante, ¿no? Porque así como en los adultos la culpa es un componente primordial, en los niños es mucho más predominante sentir que son culpables, que algo debieron haber ellos hecho mal en su pensamiento mágico, algo debieron haber hecho mal para que papá hubiera muerto, o que de pronto algo sucedió y que ellos pudieran haber evitado y no lo hicieron. Bueno, espero haber respondido bien eso y si no, pues vuelven en la pregunta. Otra pregunta de una persona que dice, ¿en tiempo cuánto sería lo normal para superar un duelo por un ser querido? Bueno, creo que esta pregunta ya la respondí. Hablamos de que el tiempo es un tiempo, no es un tiempo cronológico, es un tiempo psicológico y es un tiempo que se da dentro de mi espacio emocional. O sea, en promedio, llamémoslo así, diríamos que antes de un año en que uno vive todas esas primeras veces, la primera vez, el primer día del padre, el primer día de la madre, el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día del amor y la amistad, y todas esas, digamos, eventos o circunstancias que nos unían a esa persona, hace que se reactive el duelo y que digamos, en cada ciclo y en cada recordatorio, pues sintamos como si, uy, como un bajonazo, como si la persona acabara de morir. Entonces, antes de un año no esperemos que nuestro duelo se haya superado. Ahora, vuelvo e insisto, el tiempo es un tiempo psicológico, no es un tiempo cronológico. No podemos hablar que el duelo dura 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años. No. Yo invitaría a la persona que hizo esta pregunta, el duelo es un camino, ¿no? Y como diría Brios, que fue uno de los grandes escritores sobre el duelo, dice, y en el duelo es mejor caminar con esperanza que afanar el paso para llegar al final. Entonces, mientras tú camines,
Y mientras tú veas que vas progresando, eso te va indicando que vas avanzando en el duelo. No te pongas metas, no te pongas tiempos, porque eso va a hacer que en un momento dado tú te frustres, ¿no? Porque sientas que en un momento dado, uy, se me está demorando mucho el duelo, o la gente a tu alrededor te va a decir, oiga, ya está bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya no llore más, ya está bueno, ya, ¿sí? No, no te dejes presionar. A la persona que pregunta le digo, es tu tiempo. Lo único que tienes que mirar es si vas a avanzar. Si realmente lo que estás haciendo, lo que elegiste hacer para recordar a tu ser querido, te permite avanzar. Y te permite avanzar significa que sigues llorando, pero ya no lloras con la misma fuerza y la misma intensidad que recién que ocurrieron las cosas. Bueno, es posible, mi hipótesis diagnóstica de fibromialgia sea un sinnúmero de duelos mal elaborados. Bueno, la fibromialgia es un dolor total en el cuerpo, de los músculos. La persona se siente cansada, la persona se siente sin alientos, se siente... Entonces, recuerden que en un momento de la conferencia dije, cuando tú no gestionas, primero identificar, ¿no? Primero identificar mis emociones y luego gestionar las emociones. Gestionar significa darle curso a mis emociones. Cuando una persona no gestiona de manera adecuada sus emociones, termina en enfermedad. Entonces, yo no me puedo poner de atrevida a decir aquí y de irresponsable a decir que la fibromialgia sea varios duelos mal elaborados. Pero sí me atrevería a decir con todo el respeto y el amor del mundo a la persona que preguntó que es probable. Es probable que sí hayas acumulado una mala gestión de tus emociones, unos duelos de pronto procesados en soledad, en aislamiento, sin el apoyo de las personas más cercanas, sin tu manera de poder expresar, porque de pronto en algún momento lo expresaste y fuiste invalidada y entonces te tragaste todos esos sentimientos, es muy probable que tu fibromialgia tenga que ver con los duelos mal elaborados. Y los duelos no solamente por pérdidas y por muerte de un ser querido, sino cualquier tipo de duelo, porque vamos a ver que hay duelos por otro tipo de pérdida del empleo, una separación mal elaborada, una relación de pareja conflictiva que terminó muy mal, un empleo del cual fuiste despedida, un sueño que no lo pudiste hacer porque se te truncaron las posibilidades, el irse de un país a otro y tener el duelo del inmigrante, por ejemplo, ¿no? Todos esos son duelos que suman. Entonces, cuando tú hablas aquí de duelos mal elaborados o duelos deficientemente elaborados, se refiere no solamente a los duelos por la muerte de un ser querido, sino los duelos por pérdidas significativas en tu vida. Entonces, mi sugerencia es, sí, trabaja tus duelos. Si tú sientes que has tenido un sinnúmero de duelos y que en un momento dado los gestionaste de una manera de pronto poco profunda, llamémoslo así. ¿Hasta qué punto es cierto y hasta cuánto tiempo uno puede estar conectado con esa energía de las personas muertas? ¿Hasta qué punto es cierto y cuánto tiempo uno puede estar conectado con la energía de las personas muertas? Pues bueno, depende de lo que tú entiendas por energía, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo por energía el amor que yo sentía por esa persona, pues eso es una energía que permanece en mí. O sea, yo a mis seres queridos que he perdido, yo lo siento conmigo. Y si te refieres a esa energía, es el amor que yo sentí por ellos en vida, lo siento ahorita que ya no están físicamente. Entonces, si es a eso que te refieres, pues es eterna y permanente. Si te refieres a lo que hablan hoy en día las nuevas teorías de la nueva era de que somos energía y que somos un campo cuántico, morfogenético y todo lo demás, pues yo creo que cuando la persona transmuta y su energía transmuta también, pues sigue siendo parte del cosmos, ¿no? Entonces, pues yo creería que la pregunta la tienes que resolver tú. ¿Qué entiendes por energía y qué entiendes tú por seguir conectado con esa energía? Ahora, si seguir conectado se refiere a que yo le voy a poner un altar a mi ser querido en la casa y le voy, cada vez que tengo un problema, le voy a decir, hey, ayúdame, ayúdame, pues yo no sé si eso sea sano, no sé, porque vuelvo y repito, yo no tengo verdades absolutas.
yo te digo solamente desde mi experiencia y desde mi recorrido por este proceso de duelo y el de tanta gente que ha acompañado, y es, si para ti la energía es el amor y la historia que construiste con esa persona, vas a seguir vinculada a esa energía eh, hasta, pues hasta que tu existencia aquí en este plano permanezca. Otra pregunta, ¿cómo hacemos con los adultos mayores que pierden a sus hijos y continúan con su apego? ¿Cómo ayudarlos? Bueno, entonces vamos a hablar de qué es el apego, porque es que la gente cree que el apego es malo, ¿no? Resulta que hay un apego sano, que es el apego que se da del vínculo con la persona, ¿sí? El niño cuando nace, ¿sí? Que nace de un vientre materno a través y que está apegado por un cordón umbilical, cuando él nace, ¿sí? Él tiene un apego sano con su madre, porque su madre es la que lo abastece de comida, la que lo cuida, la que lo cambia. O sea, el niño depende 100% de esa persona. En ese momento hablamos de un apego sano. Vamos a hablar del apego insano. El apego insano es cuando yo siendo adulto, ¿no? Me vuelvo dependiente de otra persona y me meto en mi cabeza de que yo sin esa persona no soy capaz de ser nada en esta vida. Entonces dependo de esa persona hasta para respirar. Ese apego es insano. Entonces, la persona que hace la pregunta, no sé a cuál se refiere, porque si estamos hablando del apego sano, el apego sano es el que sigue después de la muerte. O sea, yo sigo sintiendo a mi ser querido como una parte de mi historia, de mi amor, de mis afectos y de mis vínculos. Ahora, si se refiere al apego insano, de que entonces el Señor, además que las personas de mayor edad, perder un hijo, pues digamos que tienen en algún momento dado menos factores resilientes que lo que puede tener una persona en otra etapa de su vida. Y digamos que para esa persona, si su hijo era su razón de existir y su vida, pues va a ser un apego insano porque la persona va a sentir es que su vida ya carece de sentido y que ya no tiene razón de vivir. Entonces él pregunta es, ¿cómo hacemos? Pues déjenlos llorar, acompáñenlos, abrácenlos, pregúntenles, ¿qué te ayudaría? ¿Qué quieres hacer? ¿De qué manera te puedo ayudar? ¿Sí? Usaría lo que a mí me encanta, que es la mayéutica vista desde Sócrates, que Sócrates siempre decía, no le des la solución a la persona, pregúntale qué quiere. Entonces, acércate a ese adulto mayor que puede estar muy, muy triste y muy abatido, dependiendo de la edad que tenga, muy, muy triste y que puede entrar incluso en una depresión, porque si el hijo que perdió o la persona que perdió era muy cercana, era el hijo que lo sacaba, era el hijo que le hacía, que lo subía y que lo bajaba, pues obviamente para esa persona de esa edad puede sentir que su vida se terminó. Entonces, antes de pensar en cómo ayudar, tú acércate con el corazón abierto y dile a esa persona, si es tu papá o es tu abuelito, no sé quién está escribiendo, dile papá o abuelito o lo que sea, ¿de qué manera puede ayudarte? ¿De qué manera crees que está bien para ti que yo te acompañe? ¿Qué te gustaría hacer en estos momentos? ¿Sí? Muchos de ellos van a responder, pues morirme. Yo lo único que quiero es morirme porque ya yo no tengo sentido, ya no quiero vivir, ya no sé qué. Sí, ok, papá, sí, yo sé que todos quisiéramos morirnos en este momento. Es muy triste lo que ha ocurrido, todos estamos muy tristes, todos lo extrañamos, etcétera, etcétera. Pero más que todo es preguntar. Acércate a tu ser querido y pregúntale de qué manera te puedo ayudar. Otra pregunta, ¿qué significado tiene soñar con el ser querido? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías acerca de los sueños. Freud tiene todo un compendio que hizo acerca de la interpretación de los sueños. De hecho, desde la época de los egiptos, de los faraones, recuerden ustedes, la época de Jesús, había los interpretadores de sueños, ¿no? Y los sueños eran tomados como premonitorios o que estaban anunciando algo o el sueño quería decir algo. Y entonces, acuérdense, los egipcios siempre que soñaban con plagas, entonces, ¿eso qué significaba? Luego aparece Freud y hace unos
un compendio acerca de qué significa si usted sueña, no sé, con una culebra, o que llueve, o que nace un bebé, o que alguien se está casando. Y él hizo un compendio de interpretación desde lo inconsciente que podía significar un sueño. Para mí el sueño, para mí Margarita, por eso les digo, yo no digo verdades absolutas, pero es lo que he trabajado con mis consultantes. Para mí el sueño es la representación de mis deseos y de mis anhelos que están en el inconsciente y que yo no los puedo expresar conscientemente porque ni siquiera me doy cuenta que los tengo allá metidos en el inconsciente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay personas que me dicen, Margarita, yo soñé con mi ser querido que murió. ¿Eso qué significa? Pues yo le pregunto, ¿qué soñaste? Ah, no, es que soñé que iba por un camino y estaba vestido de blanco, perdón. Iba por un camino, estaba vestido de blanco y bueno, ¿y qué sentías tú mientras lo veías avanzar por ese camino vestido de blanco? No, pues yo sentía paz y yo me sentía tranquila y yo me sentía bien. ¿Y qué crees que puede significar para ti que tu ser querido iba por un camino vestido de blanco? No, pues yo lo que creo es que él ya inició su viaje y que él ya pasó a otro plano y que él está bien y eso a mí me da tranquilidad. ¿Ok? Eso está bien. ¿Qué tal que yo me pusiera a interpretarle el sueño a la señora? Ahora, pasemos a otro sueño. Margarita, soñé con que mi mamá, soñé con mi mamá. Ok, ¿qué soñaste con tu mamá? Imagínate que soñé que estaba sentada en el mecedor y me regañaba y me regañaba y me regañaba y me decía, claro, todos ustedes se largaron y nunca más me volvieron a visitar y claro, me abandonaron y me dejaron aquí sola. Y mi mamá sentada en un mecedor haciéndome reclamos. Ok, ¿y qué sentías tú de que tu mamá estuviera sentada en un mecedor haciéndote reclamos? Ay, no, pues una angustia, Margarita, porque yo me sentía culpable, porque es que mi mamá me decía que era que yo la había abandonado y yo no sé qué significa eso, ¿sí? Ok, entonces te sentías culpable. ¿Y por qué crees que te sientes culpable? No, pues porque yo no sé, a veces pienso que haberla dejado en el cementerio es como si yo la hubiera abandonado. ¿Sí ven? Entonces yo le digo a ella, claro, lo que tú estás proyectando en el sueño es una culpa que tú tienes adentro, que crees que al haber sepultado a tu mamá y dejarla en el cementerio significa un abandono, o que crees que seguir tu vida y sin tu mamá, entonces quiere decir que tú la estás abandonando. Ahora, cuando uno sueña con la persona en presente, es porque de alguna manera internamente mi inconsciente no ha aceptado que la persona murió. Entonces hay mucha gente que me dice, yo lo sueño como si estuviera vivo. Imagínate que el otro día soñé y que él llegaba y que abría la puerta y que me saludaba y que no sé qué. Entonces lo sueñan en presente como si la persona siguiera viva. Entonces le digo, tu alma, tu inconsciente no está lista. Para tu alma todavía tu ser querido no ha muerto. Esa es la interpretación del sueño. En cambio hay gente que dice, no, yo lo sueño que como que si ya se murió, como que él está, no sé, como elevándose. Hay gente que dice, lo sueño con unas alitas, o lo sueño vestido de blanco, o lo sueño con una luz, ¿sí? Y hablan de la persona en pasado. Entonces le digo, eso es que ya internamente ya estás lista para asumir que tu ser querido murió. O sea, ya tu inconsciente ha incorporado la muerte de tu ser querido y estás lista para seguir avanzando. Mientras haya una resistencia inconsciente de la muerte de nuestro ser querido, mientras nosotros sigamos en nuestro inconsciente pensando que nuestro ser querido sigue vivo, pues el duelo se estanca. Entonces, por eso es que hay que hablar con el nombre. Es decir, mi ser querido murió. Hay gente, y uno se da cuenta en qué etapa del duelo está, porque dice, ay no, a mi ser querido le encantan las mariposas. A mi mamá le encanta el aguapanela. Hablan en presente. Entonces, uno invita a esa persona a que desde el lenguaje incorpore la muerte de su ser querido. Y es decir, mamá le gustaba el aguapanela. A mamá le gustaba mucho ver el atardecer. A mi hijo le encantaba mucho un programa de televisión. Entonces, cuando ya empezamos a hablar en pasado, es porque ya hemos incorporado en nuestro inconsciente
la muerte de nuestro ser querido. No sé si hay alguna otra pregunta más, si las que respondí son, están... bueno, dice que no hay más preguntas. Aquí me dice tenemos a Adriana, Rafael, gracias Daniela, Rafael, Adriana y todo el equipo de Jardines de Paz que está detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Me dicen que ya no hay más preguntas y que les comente que esta charla se va a subir a YouTube para los que no pudieron verla en vivo o para los que de pronto no se pudieron conectar o que llegaron tarde a la charla. Entonces esta charla va a estar en vivo y vamos a tener muchas más de estas. Las personas que son usuarios de Jardines de Paz pueden ingresar a la página. Vamos a abrir un espacio para colocar videos cortos y también un espacio para que ustedes escriban sus preguntas y yo estaré respondiéndolas en la medida que ustedes manden esas preguntas. Yo las voy a responder por escrito, ¿no? Para que les sirvan no solamente a la persona que le surge la inquietud, la duda o el temor, sino que cada persona la lea y diga, hombre, yo también he sentido eso. Qué bueno que esta persona hizo esa pregunta y me sirve la respuesta que están dando acá. Entonces, la invitación nuevamente es a que se den el permiso de sentir, que validen y valoren sus sentimientos, que busquen válvulas para canalizar cada sentimiento y cada emoción. Muchas gracias a Jardines de Paz por permitirme seguir trabajando, por permitirme llegar a sus hogares a través de estos medios, porque Jardines de Paz, como siempre, fue pionera en esto y ha querido también, a pesar de la situación de crisis, seguir, como dice el eslogan, seguimos contigo, seguimos con ustedes. Muchas gracias.